que quiero compartir en esta mañana es lo siguiente. Hermanos, nos toca vivir en un tiempo de la historia donde muchas cosas han cambiado, y en estos últimos días, no sé por qué, me vienen a la memoria momentos de mi infancia, de mi juventud, cuando también como usted, sirviendo a Dios, me tocó vivir cosas que hoy no se ven. Y les puedo decir que el cumplimiento de la palabra de Dios será con una exactitud increíble. Y ahora, habiendo dejado atrás el tiempo en que como niño iba y venía dentro de la congregación, y después empezando a servir a Dios en las distintas áreas o etapas, me toca la responsabilidad de pastorear una congregación. No es fácil. La palabra de Dios dice que un día voy a dar cuenta delante de Dios. Alguna vez creí que daría cuenta por lo que hacía. Ahora tengo que dar cuenta por lo mío y por lo otro. De modo tal que, porque amo a Dios y porque les amo a ustedes, será que uno se pone viejo. No puedo eludir decir cosas que por allí a lo mejor los oídos no quieren oír, pero que son necesarias. No pretendo estar a la altura de lo que voy a decir, pero si no le gusta la Biblia, lo dice el Martín Fierro: un padre que da consejos, más que el padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, porque nadie sabe en qué rincón, dice, porque nadie sabe en qué rincón se oculte que es su enemigo. Bien. ¿Y por qué le digo que los tiempos han cambiado? Porque si nosotros echamos una mirada para atrás y vemos el comportamiento, vaya que se han cambiado muchas cosas. Hoy, por ejemplo, a usted ni se le ocurra tomar agua del río Primero, porque hay un montón de carteles que le van a decir ni siquiera se puede bañar, menos tomar agua. Si lo hace es de puro imprudente o que no conoce y se puede pescar alguna enfermedad. Sí. Alguna vez vivíamos, bueno, Ruth, creo que no había nacido en Farina, en la calle Java, ahí nació Ruth. Y nosotros teníamos una casa y el riego de toda la zona era por un brazo del canal Maestro Sur, canal de riego. Hoy ese canal sirve de riego, más todos los elementos de las cloacas que las villas tiran, que están instaladas en ese curso de agua. Pero hace mucho tiempo se podía tomar de esa agua. Yo tomé agua muchas veces del canal de riego del canal Maestro Sur, y no había ningún problema que estoy para contar. Bueno, las cosas hoy cambiaron. Hoy vivimos en un tiempo que se llama relativismo. ¿Qué es esto? La posmodernidad. Han cambiado los paradigmas, palabra rara que algunos mayores empezamos a escuchar hace un tiempo atrás. Ahora este tiempo está enmarcado ¿en qué cosa? El relativismo hace que las personas digan, ¿y por qué? Ya no hay nada absoluto. Por eso las nuevas generaciones de cristianos fácilmente dicen, ¿por qué tengo que ir a una reunión? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a una reunión de oración? ¿Por qué tengo que estar atendiendo una predicación? ¿Por qué tengo que tomarme el trabajo de esto si hay otras formas, otras alternativas? Recién le citaba el Martín Fierro, ¿quiere que le diga otra cosa? Porque nunca ningún mal termina donde comienza. Años 70, explosión del amor en el mundo. Los primeros libros y pocos libros cristianos que se anexaban a la palabra de Dios
empezaron a mostrar cómo audazmente algunos escritores cristianos empezaban a hacer esos libros. Apareció un libro que se llamaba Las controversias de Jesús. Se empezaban a animar, ¿no? Y después siguieron otras tantas cosas. Y el cambio se fue sintiendo en medio de la congregación. Vinieron cosas buenas y algunas no tan buenas. Pero el pensamiento es lo que te lleva a la acción. Entonces pasó el tiempo y llegaron todas estas cosas. Hoy en día, los cristianos viven, y le hablo de esto como integrante del Consejo Pastoral de la ciudad de Córdoba. Uno de los temas que ocupa la cabeza, ¿no?, de los pastores es por qué se produce este fenómeno que ya lo decía Fermín antes de irse con el Señor. Los cristianos golondrinas. ¿En qué se caracteriza la golondrina? En que es una ave migratoria, ¿no? Que va y que viene de diferentes lugares, así. Bueno, y esto no lo digo para herir a nadie, sino que es parte de lo que quiero juntos que reflexionemos en estos minutos que nos quedan. Bien, entonces, hoy todo es relativo. Hago esto, hago lo otro, hago aquello, bueno, todo es discutible, todo está por verse. Y lo triste de esto es que siempre hay un texto para pretexto. Por ejemplo, antes a nadie se le ocurría hablar del jubileo. Jubileo, entendemos, ¿qué es lo que es el jubileo? El año del jubileo. A ver, ¿te acordás, Guillermo? Sí. El año que descansaba la tierra. El año que descansaba la tierra. Ahí está. Cada 50 años. Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a predicar, bla, bla, y a anunciar el jubileo. El jubileo. Bueno, el descanso de la tierra. Muchas veces nosotros usamos esos términos técnico-bíblicos para decir, no voy a hacer nada este tiempo. Me voy a sentar a ver cómo pasa la nube. Cuando me duele la cabeza estar así, voy a ver cómo pasa la hormiga. Y ahí está. Bueno. Y me va a decir, oye, pero se ha venido este otro a quejarse. No, no me estoy quejando. Te digo lo que es parte del paisaje. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y debemos estar atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír es prestar atención. ¿Y qué diferencia de aquellos primeros hermanos que no tenían Biblia, que se aprendían el mensaje porque le prestaban atención? Se iban a la casa, ¿está bien? Se iban a la casa solamente reteniendo lo que habían oído. Ahora usted tiene la Biblia, tiene su celular, o en su celular tiene la Biblia, tiene un montón de cosas. Pero ¿sabe que cuando tenemos tantas variedades de fuentes de información, si preguntamos cuál fue el último tema que se predicó desde el púlpito, a veces nos hemos olvidado? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas por hacer que todos están cansados. Y hablando de hermanos y de libros que se escriben, el hermano Charles Swindoll escribe El cristiano y el estrés. Porque también se estresan los cristianos. Y querramos o no, somos afectados por las cosas que pasan en el mundo, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos afectar a los demás y no los demás ser afectados que nos afecten a nosotros. Porque alguien dijo, somos cristianos como el barco en el mar. El barco en el mar tiene que estar ahí sobre las aguas, pero cuando el agua del mar se metió dentro del barco, se hunde. Bien. Y todo este rodeo así es para decirte, hermano amado, que todas las cosas se apresuran al cumplimiento y sabemos que un día el Señor volverá. Es cierto, la palabra dice que no es hoy ni es mañana, y aquel que se empeñe en ponerle día y hora se habrá equivocado, porque dice la palabra de Dios que nadie lo sabe, sino el Padre en su sola potestad. Pero también la palabra de Dios dice que aprendamos a discernir, a ver, a conocer las señales. ¿Por qué? Porque cuando la higuera florece, ¿qué pasa? El verano está
cerca. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a nosotros hoy nos toca vivir en este tiempo donde no es fácil ser cristiano. Nadie dijo que ha sido fácil antes, no lo es ni lo será. Cada día tomamos la firme decisión de serle fieles a Dios. Así como Él es confiable para nosotros, nosotros debemos ser confiables para Dios. Y ahora, permítanme hacer un comentario de algo que no tiene nada que ver con esto, que no es espiritual. Lo saco de la experiencia de estos últimos 30 años de trabajo en mi vida. Si alguno no sabe, la tarea mía tiene que ver con hornos donde se funden materiales y donde se hacen tratamientos térmicos, donde las temperaturas medias normales están en los 1000 grados. Les digo que nosotros, si nos acercamos a un fuego que tiene 600 grados, nos combustionamos, nos prendemos fuego. 1000 grados es otra cosa. Bueno, pero ¿saben qué? Para hacer ese trabajo se seleccionan otros materiales que Dios ha puesto en la naturaleza que tienen un punto de fusión muy alto. ¿Qué es un punto de fusión? Es cuando el material se transforma en líquido y se transforma como una lava. Bien, de ahí saco esto. Nuestra vida al servicio de Dios, Dios la prueba. Por eso dice la palabra de Dios que no nos sorprendamos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque la prueba produce de oro fuerte, paciencia. Bien. Y el fuego de la prueba es eso. Viene a ver dónde están los límites. Sucede, volviendo a lo anterior, que en lo nuestro hay muchos materiales cuya apariencia los hace ser aptos para un determinado trabajo, pero sin embargo su punto de fusión es muy bajo y no sirve para nada por la apariencia. Entonces, un cristiano es una persona que, habiendo sido llamada por Dios, deja que Dios trabaje en su vida, y cuando Dios trabaja en nuestras vidas, somos para Él, número 1, especial tesoros, instrumentos en sus manos, capacitados para la obra. Por eso dijo Jesús: aquel que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, que debían esperar en el día de Pentecostés hasta que se haya dado cumplimiento a la promesa de Dios. ¿Qué pasaría? El Espíritu Santo llegaría sobre nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, allá al final hay una invitación para los jóvenes. El próximo sábado hay una reunión unida en Residencial América. Es una jornada, empieza de las 10 de la mañana y termina como a las 9 de la noche. ¿Sabe cuál es el lema? Alguien que lo lea, por favor. Sí. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Tiempo de verbo? Futuro. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora nos paramos desde la realidad de hoy. Es así. Dios bautiza, claro que sí. Y también dice la palabra que Dios puede renovar ese fuego. Pablo dijo: aviva el fuego del don que hay en ti, se lo dijo a Timoteo. Y nosotros cada día tenemos que mantener esa llama ardiendo. Pero es Dios quien lo hace. Pero mi pregunta ahora en la intimidad, así de la casa: ¿dónde está ese fuego hoy? Hay una canción que dice: que no se apague el fuego que arde en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que arde en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Bueno, ahí está. Que no se apague el fuego. Y ese es tu tarea y la mía, cuidar de esto. Hermanos amados, todo aquel que milita no se enrede en los negocios de la vida, sin de verdad aquel que lo tomó por soldado. Y el ejército de Dios se caracteriza por ¿qué? Por cristianos que pasan por el fuego de la prueba. Amén. Que están dispuestos a determinar cuál es el carácter que Dios le da. Pablo le dice: todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hermanos, así como tenemos brío, energía, ganas para hacer otras cosas,
también tenemos que tenerlo para seguir a Cristo. Amén. Aleluya. A mí me gusta lo que están estudiando, dice, por ahí no voy a venir porque tengo que poner todas las pilas, tengo que rendir la materia, así que allá le voy. Y se supone que está estudiando todo el día. No me lo imagino durmiendo y que después se levanta a último momento y dice, Dios hace un milagro que me saque la buena nota. No, se pone, todo se para. No hay cosa que lo distraiga porque tiene un objetivo. Entonces nosotros hoy en día, hermanos amados, debemos recuperar todas estas cosas. Debemos recuperar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay como una especie de debilitamiento. Uno sabe que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos esta campaña de oraciones para oración y ayuno también. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que leer el devocional, no solamente el domingo acá cuando lo pasamos medio de prepo, sino que constantemente en una tarea responsable donde nosotros necesitamos saber que nuestro enemigo no duerme. Día a día tenemos una lucha espiritual. Muy bien. Mateo 28, 19, 20 dice la palabra de Dios que vayamos y hagamos discípulos. Y dice no solamente que vayamos y hagamos discípulos, sino que a esos discípulos le tenemos que enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Hermanos, esto se realiza fuera de este ámbito. ¿Qué opina usted de pescar en la pecera? No, ¿cómo que no tiene sentido? Están pescados ya. Bueno, usted me entiende lo que le quiero decir. Entonces, hacer discípulos se lo hace fuera de los ámbitos, ¿cierto? Este es el cuartel de operación nuestra, por decir algo. La labor está afuera. Revisó la agenda, a buen entender pocas palabras. Bueno, si no tenemos discípulos, ¿a quién le vamos a enseñar? Nos enseñamos entre nosotros. Formamos una especie de Sanedrín y hacemos un doctorado bíblico. De tanto que conocemos, nos ponemos a filosofar bíblicamente. Y ahí nos ponemos a ver una cosa y otra cosa, a ver qué nos entretiene. La palabra de Dios es muy clara. Dios quiere que nosotros, más allá de esperar su venida, nos recordemos que Jesús vendrá cuando el Evangelio haya sido predicado a toda persona sobre la tierra. Entonces vendrá el fin. ¿Quién lo va a predicar? Dígaselo que está al lado suyo. Nosotros, vos y yo. Dígaselo. Vos y yo vamos a predicar el Evangelio. Y yo también. Digo esto, ¿saben por qué? Porque por ahí he visto una pequeña picardía. Alguien tuvo la idea de decir, los pastores no crían ovejas, o sea, no tienen ovejas, son las ovejas las que se reproducen. Y entonces mandan a los hermanos y ellos no. ¿Saben que Jesús dice, ejemplo les he dado? Y mi hermano, si usted como pastor no se pone a orar, no pretenda que el pueblo ore. Si usted como pastor no está dispuesto a salir y a ser discípulo, no pretenda que otro vaya y lo haga. No venga a tirar ideas nada más, no vengamos a tirar ideas. Tenemos que remangarnos. Este domingo, ¿no? Este sábado. El próximo sábado vamos a salir con los jóvenes y quienes quieran a evangelizar este parque que tantas veces decimos tenemos el parque más grande de Sudamérica, donde se junta un montón de gente, donde alguna vez fuimos a hacer unas tareas y vamos a hacer algo allí. Para la gloria de Dios, para quebrar esta rutina en el nombre del Señor. Vamos a llevar literatura, vamos a ver qué es lo que el Señor hace, pero sabemos que todo es posible el que cree. Y Dios quiere que ninguno se pierda. Así que bueno, ya está la convocatoria, algo bien práctico. Ahí hermano se prende. Dice, bueno, gloria a Dios. Bien. Filipenses 1.6, que alguien lo lea, así nos trabajamos entre todos. Filipenses 1.6. Y estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, gracias. Hermanos, nuestra vida es un proceso que comienza desde el día que conocimos a Cristo Jesús y que termina el día que nos lleve Él a su presencia. Y antes,
vamos experimentando en nuestra vida la transformación, que no es otra cosa que la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros, y el servicio a Dios que nos va dando una identidad, una forma. Pablo dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llené del Evangelio. ¿Sabe lo que significa eso? No quedó lugar y él hizo una tarea responsable. No dice Pablo, y bueno, porque dependían del tiempo de los demás. No. Él fue llamado, Dios le indicó lo que tenía que hacer a través de Jesucristo y él cumplió esa labor. A tal punto que decía a sí mismo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y le decía a los hermanos, a quien él tanto amaba porque le decía gozo y corona mía, etcétera, etcétera, oren para que Dios abra puertas. Quiere decir que había en él, ¿cierto?, ese espíritu que dice la palabra se enardecía cuando miraba a la gente entregada al pecado y no se callaba. Así debemos ser todos nosotros. Predicar la palabra de Dios y respaldarla con nuestros hechos. ¿Dónde? A tiempo. ¿A tiempo? Bueno, si no te gusta, fuera de tiempo. ¿Fuera de tiempo? Y si no te gusta eso, aunque fuera necesario, fuérzalos a entrar. Amén. Esa es nuestra labor. Dios nos va a pedir cuenta de esta tarea. Amén. ¿Y qué vamos a decir? Señor, aquí estamos, dispuestos a hacer tu obra. Gloria a Dios. Efesios 4, 22 al 32. Que alguien lo lea, por favor. Aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla. Cuando comienza la obra uno le da vergüenza, ¿eh? ¿Cuántas veces lo he contado? Un cristiano del primer día, esos que están bien efusivos, bien llenos del Señor, ¿cómo te saludan en la calle? Dios te bendiga, Padre del Señor. Y el cristiano de años, algunos por ahí dicen, gloria a Dios, Dios te bendiga. Y otros miran por el otro lado. Ahora sí, Dios te bendiga. Ahora sí, Padre del Señor. Ahí la boca. Se predique con el testimonio. Pórtate bien. Párate bien. ¿Qué es eso? El Señor dice que si me avergüenzo de Él delante de los hombres, Él se va a avergonzar de mí delante del Padre. Ay, ay, ay. Entonces, si te saluda el hermano nuevo, vieron que andas por ahí a la punta del supermercado con el carrito y te ve el hermano y te dice, ¡Gloria a Dios, hermano! Te miran todos los... Y claro que sí. Bueno, alguien que lea por favor Efesios 4, 22 al 32. ¿En cuánto? Muy bien, gracias. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, renovad el espíritu de vuestra mente. ¿Y por qué hay que sacarse el viejo hombre? Porque está viciado. ¿Qué es ese viejo hombre? El viejo hombre es ese patrimonio tan grande que tenemos, es ese yo, esa personalidad que nos mantuvo siempre lejos de Dios hasta que Cristo llegó a nuestra vida y que a veces se pone ahí, no quiere salir, que nosotros lo intentamos por toda la forma de arreglarlo, de hermosearlo, de pintarlo un poco. Dice la palabra de Dios de forma categórica en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, y te da el motivo porque está viciado. Porque el viejo hombre te dice no leas la Biblia, porque el viejo hombre te dice no vayas a la congregación, el viejo hombre te dice ¿de qué tiene mi vida? ¿Sabe que la santidad se prueba sola? El viejo hombre dice te mira nadie, Dios te está viendo siempre. Amén. Por eso el viejo hombre, sácalo. Vamos al retiro. El viejo hombre dice no vaya nada, sácalo. Vamos a la reunión de jóvenes. El viejo hombre que dice, no vaya nada, queda dormida siesta. Día a día uno lucha
con el viejo hombre. Y se entretiene, todo el día está peleando con el viejo hombre. Y llega cansado. Hermano, quiero que me ore. Quiero que me libere. Que me saquen del diablo, que lo tengo a cococho. Porque estoy tentado. Con un ojo busco de Dios, con el otro no sé ni lo que busco. Y claro, ¿sabe que Jesús quería ir hasta un lugar? Y Pedro dice, no, Señor. Y Jesús le dice, no, Señor, no vaya. Y Jesús se para y le dice, Pedro, apártate de mí porque me eres estorbo. Hermano, ¿cuántas veces el diablo con un pensamiento vino y dijo, no vayas nada a la reunión? Me dice, bueno, no hay nada a la reunión. Me voy a quedar ahí. Próximo domingo venía al parque, no vi nada, siesta, aunque me voy a dormir en la casa. Yo oré en el Espíritu por él. Hermano, por amor de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Qué se va a quedar durmiendo así? Después se va a sentir el diablo, después te acusa. Y fueron los otros y encima te quedaste a dormir la siesta, te perdiste la bendición. Y cuando escuchas la bendición de los demás, te pasa un remordimiento de conciencia. Ay, Señor, ¿por qué no fui? No sirve de nada porque no fui. Bueno. En cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Hermano, no se puede despojar del viejo hombre si uno no lee la Biblia. Todos estos buenos devocionales, el aposento alto y todo lo demás, pasan a ser condensados. Como ese cafecito que le llaman lágrima, ¿vieron? Que se agarra con los dos deditos así, chiquitito que es. ¿Vieron? Antes no lo conocía, dije, ¿tiene una lágrima? Me dice, un cafecito chiquitito. ¿Qué me venir con un cafecito lágrima? Bueno, gloria a Dios por el cafecito lágrima. Pero quiero decirte lo siguiente, en el Señor también, hermano, no todo hay. Sí, a mí un bocadito del devocional. A pesar, ¿qué dice el devocional de hoy, el aposento alto? No. Te felicito, ahí está. Habla de la Santa Cena. Decirle a los demás, aprendan. Aprendan, ahí está. Porque ya está, en 40 días ya dieron de baja el aposento alto. Hermano, ese es el cafecito lágrima, es lo menos. Si usted no lee un devocional, qué cortitito, que en una paginita así, le cabe todo, hasta la oración la tiene de memoria, que no llega a 10 segundos con eso, ¿me va a contar que se va a leer un pasaje de la Biblia? No. No. Bueno. ¿Entiende para dónde vamos? Es imposible cambiar la forma de nuestros pensamientos, sacar el viejo hombre, ser transformado por Dios, sin leer la Biblia, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Sabe qué dice el salmista? Usted se lo sabe, tantas veces lo hemos dicho. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque la palabra de Dios tiene ese efecto que evita que nosotros caigamos en el pecado. Porque cuando el diablo viene a tentarte, ¿qué hacemos? Le respondemos ¿con qué? ¿Con qué le respondió Jesús al diablo? Escrito está. Y el diablo decía, escrito está. El diablo se sabe la Biblia, ¿no? Se sabe la Biblia. Y por ahí se la conoce mejor que nosotros. Entonces, debemos resistir al diablo. Pero estas cosas no se logran si nosotros no leemos. Y hermanos, para leer la Biblia hay que hacer tiempo. Hay que acomodar la agenda y establecer un tiempo. Y no le sirve que usted se ponga a leer la Biblia y hablando con otra persona. Tiene que leer la Biblia y prestarle atención. A la Biblia hay que leer, hay que pensar en lo que lee y después hay que salir a practicar lo que la palabra de Dios dice. Porque por ahí hay muchos que leen, pero no piensan, menos practican. Hay que leer, hay que pensar en esto y hay que practicar. Y también es una tarea corporativa. Se levanta el varón y dice, querida, hoy voy a vivir un día bendecido por Dios. Y la esposa lo mira y le dice, amén, querido. Yo voy a contribuir para que te vaya bien.
No se le ocurre, hermana, decirle, ya sé lo que vos te imaginas, ya te va a pegar una sacudida del diablo. No, eso no sirve para nada. Usted dígale, gloria a Dios, yo te voy a ayudar en eso. Provoque eso. Provoquémonos a las buenas obras. Si usted ve al hermano que se duerme en la reunión, mire, con todo su amor, háblele, dígale, no te duermas. Así como de angelito, dígale, no te duermas. Porque si te dormís, te voy a visitar a la tarde y te voy a contar toda la predicación. Entonces se va a despertar. Si no, va a tener doble porción. Pero no lo mire y le codea al otro y dígale, mira, está dormido, rómpense. Y el otro le vaya. Sea solidario con él. Claro. Mateo 19, 17. La mitad del texto, leámoslo todo. Mateo 19, 17. El que lo tenga, por favor, si lo quiere leer, que lo haga. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué hay que hacer con los mandamientos? Guardar los mandamientos. Bueno, guardarlo no es envolverlo y ponerlo dentro de un ropero. Y vivirlo. Eso es. Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Respetarlos. Tenerlos presentes. Si no los tengo presentes, ¿cómo los voy a guardar? Necesitamos conocerlos. Amén. Vamos juntos, por favor, a leer el Salmo 15, un salmo muy conocido, corto. Todo proceso, hermanos, toma tiempo. Aquel que la buena obra empezó en nosotros, Él es fiel en terminarla. Hermanos, muchas veces hemos dicho, parecemos una obra en construcción. Al principio está todo rodeado de cartelones que hacen que la gente no se acerque, pero a medida que pasa el tiempo, cada día se va mejorando, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto tiempo va pasando, pero algunos carteles Dios va sacando, y algunas partes lucen bien, y eso hace que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque es nuestro testimonio. El testimonio no es el que yo digo de mí, sino lo que los demás dicen de mí. Bueno, gloria a Dios. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Podríamos resumir esto diciendo, ¿quién se parará delante de la santidad de Jehová? Texto número 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y después sigue, pero vamos a ver esa primera parte. ¿Quién estará en la presencia de Dios? El que anda en integridad y hace justicia. Muy bien. ¿Qué es la integridad? ¿Qué es la integridad, Fernando? A ver, entre todos, ayudémosle. Ser irreprensible. Ser irreprensible. Que nadie lo pueda reprender porque es correcto, se porta bien, hace todo lo que se debe. El que anda en integridad está en la presencia de Dios, es obediente, hace lo que dice. ¿Se acuerdan? Dios dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tiene que decir Dios de nosotros? Estos son mis hijos amados. En ellos tengo complacencia. Créaselo porque algunos me miran y dicen, no es para mí eso. Dios tiene que decirlo de vos, este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Claro que sí. Dios conoce tu corazón y día a día trabaja en nuestras vidas para que nosotros seamos confiables para Dios, para alegrar el corazón de Dios. Aprendamos de Jesús. Jesús dijo: el hacer la voluntad del Padre me ha agradado más que todas las cosas. Y nosotros, pareciéndonos a Jesús, debemos decir: el hacer la voluntad de mi Padre me ha agradado más que todas las cosas. Y las cosas que a veces nos parecen tan importantes y se ponen en primer lugar y lo sacan a Dios. Si hay algo que en tu vida lo saca a Dios, le resta el primer lugar, hermano, atención, cuidado, hay una luz de alarma que se enciende. ¿Por qué? Porque allí no hay integridad ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Dios es lo principal. Y usted no tiene que esforzarse para que yo lo vea. Usted y yo también me tengo que esforzar para que Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, diga, como dijo de Job: ¿has visto a Job? No hay otro como él. Y el diablo decía: sí, claro, porque le has rodeado a él y no permitís que lo toque, pero ya vas a ver que si lo toco, dame permisito nomás, cuando lo toque te va a maldecir con sus labios. Y Dios le dijo: bueno, te autorizo, pero su vida no se la vas a tocar. Porque el diablo ya le estaba poniendo en la lista de él. El diablo dice: vino para hurtar, matar y destruir. Dios le dijo: no, vas a tocar su vida, pero su vida no, vas a tocarlo a él, pero su vida no le pones límite. Y allá le vinieron todos los problemas a Job. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que la victoria de Job fue: y no pecó Job con su boca, con sus labios. El diablo lo único que quería era que Job, presionado por tanto mal, hablase mal de Dios. Y ahí ganaría la victoria. Hermanos, nosotros también somos probados cada día. Y el diablo a veces nos presenta batalla y arrecia la batalla. Y tenemos que mostrarnos íntegros delante de Dios. Y este salmo es para tenerlo muy presente en nuestra vida cristiana. El que anda en integridad y hace justicia. Una vez me sorprendió, escuché una conversación de hermano y dice uno alegremente: yo puedo odiar al que está al lado mío y estar sentado en la reunión, como si fuera una hazaña. ¿Y qué estás diciendo? ¿Lo que oíste? Porque tengo una capacidad actoral que lo puedo disimular. ¿Cómo hace una cosa así? Hermano, dice Dios: ama a tú como a ti mismo. El hermano que tenés al lado es para que lo ames. Pero a mí no me gustan los canosos. Bueno, hermano, no lo elegiste, te lo mandó Dios. ¿O no? ¿Usted conoce por ahí algún hermano que usted no lo quisiera tener? En Cristo todos son santos, me mira, vamos. Bueno, usted no peca a veces cuando dice: es difícil, dice la palabra de Dios: sopórtense. A veces hay que soportar, a lo mejor usted me tiene que soportar a mí. Pero bueno, ahí está. ¿Quién entonces está en la presencia de Dios? El que anda en integridad, que hace justicia, que da un trato justo a todas las cosas. Ese es el Hijo de Dios. El que no anda con cosas raras. Pasemos al texto que sigue. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Hace muchos años a mí me ponía colorado cuando escuchaba, y tantas veces dice Miguel lo mismo. Yo escuchaba a mi mamá que cuando venía alguien le decía: hermana Dominga, quiero contarle. ¿Sabe lo que pasó? Y yo era chico y andaba por ahí, escuchaba, y mi mamá le decía: lo que me está por decir, bendice a Dios, le va a edificar.
Si va a hacer eso, le escucho. No sé por qué, más de alguna vez dije, no andarás chismeando, dice la palabra de Dios. Cuidado con ese tema. Bueno, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproches. Hermanos, del corazón habla nuestra boca. Y si en nuestro corazón está Dios presente, ¿qué vamos a decir? Vamos a ser pacificadores, vamos a hablar bien, vamos a hablar denunciando el pecado, pero siempre vamos a tener una palabra de Dios, que aunque sea dura por allí, o parezca dura, trae bendición y edificación. ¿Amén? Entonces, no es cuestión de que yo voy y estoy en la presencia de Dios. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. El texto 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hermanos, amamos como Dios lo hace al pecador, pero el pecado es pecado. El pecado trae muerte, el pecado nos separa de Dios. No estamos para ser jueces y condenar a nadie, pero no podemos perder de vista que el pecado no viene de Dios, al contrario, ofende a Dios y acarrea para quien lo vive, lo tiene o lo practica su propia destrucción. Entonces, amar al pecador, despreciando el pecado, denunciando el pecado, es lo que tiene que ser nuestra forma natural de vivir. Bien. Y sepamos que a menudo vamos a encontrar cosas como esta. La palabra de Dios dice que aquel que hace volver a una persona del error, dos cosas logra. Primero, hemos salvado un alma y a nosotros multitud de pecados nos serán perdonados. ¿Amén? ¿Vieron que la tarea dentro del cuerpo de Cristo no solamente es lo que a mí me pasa, sino que también es lo que a vos te pasa? Es una tarea complementario corporativa. Claro que sí, somos un cuerpo. ¿Amén? Muy bien, gloria a Dios. Se anima a que sigamos hasta terminar, son 5 nada más, estamos en 4. Pero honran a los que temen a Jehová. ¿Qué es honrar? Respetar, eso es honrar. Fíjense lo que dice acá la palabra. Respetar a los que temen a Jehová. ¿Se anima a hacer un pequeño examen? El que está al lado suyo, ¿teme a Dios, su hermano? ¿Sí? Sí, al menos creo que sí. Mírelo. ¿Se honra? ¿Se honra? Si se honra, dígaselo una vez más. Yo te honro, hermano, como vos me honras a mí. Yo te honro. Porque es una condición para estar en la presencia de Dios. No lo mires, todo ese visto. ¿Dónde? Tiene que honrarlo. Mientras más conoce a la persona que está al lado suyo, parece como que menos le tiene que honrar. Pero tiene que honrarle. Tiene que honrarle. Porque cuando no le honramos es porque algo creemos saber o algo pensamos. Pero no es así. Dice la palabra de Dios, pero honra a los que temen a Jehová. Y al lado tuyo hay alguien que ama a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos, somos una sola pieza. Nuestro sí es sí y nuestro no es No. pero más o menos por ahí. Pero ¿quién se va a ofender? Le damos una manito. Es que, bueno. Ay, ay, ay.
me puede pasar algo. Nos tomamos una licencia de no sentir nada. Bueno, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué te puede pasar? Que te quiten la vida, que me quiten la vida. El que pierda su vida por mí, ¿qué dice el Señor? La ganará. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a amar a Dios y hacerle bien? Si a veces porque me voy a poner un poquito colorado o se van a reír de mí, echo para atrás. No, hay que amar a Dios. Hace mucho, ¿se acuerda? A lo mejor mi suegra se acuerda. Estábamos en el otro salón ahí en la Ruta 9, y estábamos haciendo una reunión en el patio y empezamos a orar. Yo me puse a orar y dije, el Señor reprendió la tempestad. Y oré ese día y dije, que no llueva, se inundó el salón. Parece que salió al revés, yo digo, Dios lo lee torcido de arriba. Se inundó. Y después venían las cargadas. No sigue orando más porque nos vamos remando de acá. Yo aprendí algo. Después yo fui a casa y decía, Señor, bueno, lo intenté, te creo, pero no salió para nada bien. Entonces, ahí aprendí la lección. Para amar a Dios, a veces hay que pagar el precio de humanamente hacer el ridículo, pero no importa. Dios conoce tu corazón. ¿Amén? Y no hay que desanimarse. Fíjense, Israel estuvo 430 años esclavo. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor y se acordó. Parece que se había olvidado de él. Ya la gente nacía esclava. Pero había unos que, aparte de hacer la tarea de esclavo, oraban a Dios. No perdían las esperanzas. Y no fue un día, fueron muchísimos años. Empezaron orando siendo jóvenes y se habían hecho ancianos y seguían orando. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y de eso me tomo y digo, Señor, si ninguna oración cae en saco roto, dice la palabra, entonces toda oración Él la recibe. Pero mi oración es eso, hablar con Dios y pedirle en una oración intercesora. Pero Dios, el que en su soberanía responde cuando Él quiere. Amén. Ahí está. ¿Por qué entrar en crisis? ¿Y por qué no creerle a Dios? Aleluya. Aunque a veces nos complique nuestra santidad, debemos entender que sin santidad no veremos a Dios. Y que solamente en su presencia estaremos si hacemos lo que Él nos manda. Dice, quien su dinero no dio a usura. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor. El diablo dice, no, el dinero, no. La Biblia dice el amor, el diablo dice, no, el dinero. Por eso algunos se enojan y dicen, ya tocamos la plata, ya me voy a otro lugar. No. El amor a ese dinero. Y saben que en el pueblo de Dios no se daba el dinero a la usura, a ese retorno inflado, indebido, sino que Dios es justo y Él permitía así que haya un interés lógico. Pero fíjense dónde dice, porque saben que algunas personas, dice, se extraviaron de la fe porque son confundidos por estas cosas. O sea que qué hermoso que es un cristiano bendecido por Dios. Y un cristiano que tiene lo que Dios le permite tener, pero que no tiene
Amor al dinero. Hacemos una pruebita como en la escuela, ¿no? Dice, saquen una hoja. Bueno. Tengo un pastor amigo que un día me dice, vos sabés que yo un día vine y me turbaba estar en la reunión. ¿Quieren saber qué lo turbaba? Que se había llevado el sueldo. Y la ropa. Se había llevado todo el sueldo. Y él, antes de la reunión, dice, yo sé lo que me pasa, por ahí me mareo, por ahí me confundo. Entonces separó de todo eso una parte para la ofrenda y la otra parte era todo su sueldo. ¿Quiere que le siga contando o no? Bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, voy a poner acá el sueldo, voy a poner acá lo que debe de ofrenda, voy a poner acá el sueldo. Y empezaron a pasar los vicios, olvidó. Y allá puso lo que no tenía pensado poner. Y el que estaba al frente dice, para ahora Dios bendice, orador alegre. Y para allá pasaron a contar el plato y para allá pasó él a buscar lo suyo. A cambiar, pues se ha equivocado. Bueno. ¿Qué le provocó la arritmia a él? ¿Saben qué? Cuando ofrendamos, lo que te quede es lo que pones en manos del Señor. Lo otro lo ministramos nosotros por ahí bien o mal. Dios no es deudor de nadie. Confiemos en el Señor. Pero a veces vieron que según el color del billete se produce una palpitación en el corazón. ¿O no? Así dice uno que estaba sacando. ¿Qué viene con esto? Vamos, que yo también me recogí la ofrenda, por ahí ponemos así que parece para que vaya menos, así viene chata. Bueno, dejemos ahí. En el proceso de Dios, Dios se encarga de tocar los corazones. Pero acá dice, fíjense, ¿no? Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, qué hermoso, no resbalará jamás. Estaremos firmes en su presencia, allí donde hay plenitud de gozo y delicia para siempre. Amén. 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 Hermano, cuánta bendición uno se pierde porque habla de más, porque juzga indebidamente, porque mira al que está al lado, al que está al frente, al que está atrás, y mira todas las cosas y habla sin antes oír. Al que habla sin antes oír le es considerado fatuidad y oprobio, dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces uno piensa y no piensa correctamente y por lo tanto habla y habla mal? Y ese hablar mal produce ofensas. Y Santiago dice, ¿quién es aquel varón perfecto, mujer perfecta, que no peca con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones? Hermanos, muchas veces nosotros podemos herir y herir aún hasta de muerte a una persona que está a nuestro lado. Puede ser en nuestra casa, puede ser en la casa grande, en la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos ponerle freno ¿a quién? A la lengua. Pero dice Dios que de una fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos que hablar bien, bendecir, como te guste. Amén. Amén. Y dice que si nosotros nos perdonamos nuestras ofensas, seremos sanados. Porque una palabra produce una herida y una herida te puede llevar a la muerte, vuelvo a decir. Y dice la palabra de Dios que una ofensa
produce enfermedad. Y es la enfermedad la que paraliza. Es la enfermedad la que arruina todo. Si Dios te ama, tu hermano te tiene que amar. Si Dios me ama, vos me tenés que amar porque soy un hijo de Dios. Porque si no me aguantás acá, ¿cómo me vas a aguantar toda la eternidad? Algunos lo buscan teológicamente. Dice, sí, pero ahí arriba hay 3 ciegos, en una de esas botan el otro. No, ¿qué amor? Hermano, si no amás a tu hermano acá, ¿cómo lo vas a amar allá arriba? Si vos no le decís a tu hermano acá que lo amás y que das gracias a Dios por él, que va a esperar que cuando no te escuche vaya ahí ante la tumba y va a decir, ¿cuánto amamos al hermano? No. Hay un ejemplo en la Biblia. David amaba a Absalón. Absalón amaba a su papá. Pero los dos estaban confrontados en la guerra. Absalón murió porque lo mataron colgado de ese árbol. Y David murió dando orden a sus dirigidos que lo traten bien, que no lo maten. Pero lo cierto es que Absalón murió y David, que quedó vivo, decía, ¿cuánto te amaba Absalón? Absalón no lo podía oír. Dígale al hermano que usted lo ama ahora. Demuéstreselo, no prestando oídos a lo que no edifica. Confirme eso con su palabra. Y si de pronto el hermano le dice, ¿pero es cierto o me lo está diciendo por un cumplido? Es cierto, pero mirá que yo... Porque hay algunos que se sienten mal, que no creen que merecen el amor de Dios, menos el amor del hermano. Pero ahí están los Bernabé, los que aprenden a ver la gracia de Dios en los hermanos. Ahí están. ¿Ves la gracia de Dios en el hermano que está al lado tuyo? ¿O no? Bueno, decíselo. Oh, pero eso no es tan espiritual. Y bueno, ¿qué es lo que es espiritual entonces? Miren, Pablo dice. ¿Cómo se dirigía Pablo a los hermanos? Hijitos, amados, gozo y corona mía. ¿Escuchó eso? Soy el gozo y la corona de Pablo. Decime si no te levanta eso. ¿Cuántas veces has venido como el de la canción, no? Cansado del camino, qué sé yo, y ¿cómo se acuerda de la letra esa? Y muchos se identifican, cierran los ojos, también igual. Cansado del camino, sediento de ti, encima va a hacer en la pileta. El enemigo me ha golpeado, qué sé yo cuánto más. Bueno, está linda la canción. Y el otro hermano lo mira y llora y dice, ¿cómo se me deporta? Y el diablo lo mira y dice, con esto me hago un pimbi. Miren el ejército de esto. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y el hermano está al lado tuyo para levantarte en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Claro. Vamos, hermano amado. Porque, hermano, mira los valientes de David. ¿De dónde los sacó David a los valientes? No me digan que no se acuerdan. ¿De dónde armó ese ejército David? ¿De dónde? ¿De dónde lo sacó? David se metió en una cueva. Y adentro de la cueva había otros 400 cueveros más que estaban escondidos en la cueva porque tenían más problemas que todos los problemas juntos. Ay, hermano, se han olvidado. Adulante, eso nomás le doy. Vaya, búsquelo en su casa. Para que no se duerma la siesta. Y se buscó eso, y con eso, hombre, pero bajo el Espíritu de Dios, formó ese ejército de valientes. Mira, alguno con una espada había que agarrarlo entre dos para sacársela de la mano. La primera línea de David, escúchame una cosa, hermano. La primera línea del ejército de David
Era una columna de hombres, ¿verdad? Una columna de hombres que la primera línea eran los que se recibían la lluvia de flechazos. No eran souvenir, eran flechas que venían para matar. Ese que corría delante se enfrentaba a su enemigo y él decía, la flecha no me va a tomar, y corría, dice la palabra de Dios, de tal manera que no había gente como ellos. Y le erraban a la flecha y algunos caían. Los de la primera línea, pero los de la primera línea iban con una convicción: vamos a entrar a poseer el terreno del enemigo y no hay flecha que me detenga, porque si venzo esta lluvia de flecha, entraré y tomaré y mis hermanos estarán a resguardo y nada le pueden hacer. ¿Se da cuenta? Ese es un ejército, ese es el ejército de Dios. Pero estaban en la cueva antes, no valían nada, estaban encerrados. Hermanos, la palabra de Dios dice que lo más bajo, lo vil, lo menospreciado del mundo es lo que Dios eligió para avergonzar a los más importantes de esta tierra. Entonces, hermanos, nosotros que ahí estamos, ¿cierto? Dispuestos a salir para la gloria de Dios, lo que menos necesitamos es que alguien venga y nos pinche el globo. Está el hermano ahí deseoso de hacer la voluntad de Dios. No venga usted y le pinche el globo diciendo, vos no va a llegar a ningún lugar. No sirve eso. No sirve. Cuando escuche que el hermano dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted póngaselo y diga, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No le salga a decir, ya vas a ver cómo se te va a pasar en cuarto de hora, no pasa nada. No desimple nadie. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice que los que son más viejitos, los que nos pintamos la cabeza blanco, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ahí estaremos sirviendo y glorificando a Dios. ¿Amén? ¿O no? ¡Amén! Amén. Como ese anciano que esperaba que sus ojos vieran a Jesús, y cuando lo vio dijo, bueno, ahora terminó la campaña mía, ahora me voy, Señor. Pero ahí estaba. Y había una mujer que también hacía un montonazo de años que estaba en ese lugar y también se alegró. En el reino de Dios no hay obrero desocupado. Hermano, ¿quién te dijo que Dios te jubila? Dios no te jubila. Dios no te jubila. Al contrario, a los mayores formen un grupo de oración y estremezcan que las estructuras del infierno a través del clamor y de la oración, porque todo comienza con oración. Y ningún abuelo me dice amén. Vamos, suegra, diga amén. Amén. Muy bien, amén. Amén. ¿Y los demás qué? Salimos a la calle. Gloria a Dios. El otro día miraba a mi hermana guapiando, había venido a trabajar acá, y dice, Dios me dio fuerza y me levanté el tablón. Los pícaros nosotros le dejamos el tablón acá a la hermana Beatriz. Como si fuera un souvenir, pesa como 40 kilos ese tablón. Y dice, en el nombre del Señor lo levanté. Podría haber estado abajo el tablón y diría ella, pero sin embargo Dios la fortaleció. Gloria a Dios. Amén. Son lágrimas de gozo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a regalarle a Dios nuestra última canción en este día. Pero te pido que le des un abrazo a tu hermano. Dale un abrazo a tu hermano. Decirle gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu vida. Porque muchas bendiciones que Dios hace descender a mi vida es por tu causa. Gracias por tu oración, gracias por tu presencia. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Muchas gracias Señor. Y nosotros que en esta mañana podemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Por la fe bendecimos a nuestros hermanos que no han podido venir en esta mañana. El Señor bendice a Gabriela que está cuidando de la abuela. Bendice a su hijo Nehemías, a su familia. Bendice a los hermanos Arias, Señor, sana su cuerpo, aquellos que están con sus familiares. Otros hermanos que están viajando, les bendecimos, Señor, en tu nombre.
Te pido por Noemí que tú sanes su dentadura, Dios mío, quites todo dolor. Sea para todos ellos en este momento una caricia tuya a través del Espíritu Santo. También bendecimos en tu nombre a quienes hoy no le vemos y no sabemos por qué causa. Le bendecimos.